Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Como cada domingo en los últimos meses, Cristian y Balam estaremos dando una pequeña reseña de una nueva película. En este caso nos toca reseñar una película reciente de terror que se llama Los Extraños, capítulo 1, que en realidad es una review es un remake de una película de los 80s que aparentemente fue muy famosa y nos la trae el director Renny Harlin. Es una película muy particular, ya lo verán, pero antes de darle la palabra a Cristian, recordarles, como en todos los episodios, que este no es un análisis estético de la película, sino más bien un análisis sociológico. Es decir, cómo la película, ¿qué nos puede decir acerca de nuestro tiempo social? Y dicho eso... Bueno, antes que nada, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos de vuelta. Y bueno, contrario a ti, no creo que sea una película particular, porque yo, desde la imagen en la cartelera y el tráiler que vi, ya me quedaba claro qué iba a pasar en la película. Y creo que a las personas que la vieron les pareció igual. Porque ¿cuál es la trama? Muy básico. Una pareja joven viaja en un carro de lujo, porque siempre tiene que ser una camioneta de lujo, no puede ser de otra manera. Se van de viaje y pasan entonces por bosques hasta que ya les da hambre. Hacen una pausa en un pueblo muy lejano, en un bosque perdido. Y bueno, tras su entrada al bistro, tras alimentarse, curiosamente y sospechosamente su carro deja de funcionar. Y esto los obliga a pasar la noche en el pueblito, que ni siquiera es pueblito, sino estamos hablando de un bistro y 3 casas en el bosque. Y como tienen suerte, o tal vez no tanta, hay una casa que rentan por Airbnb. Además, se quedan en esa casa y poco a poco se encuentran perseguidos por 3 extraños con máscaras que aparecen en las ventanas, en el bosque, luego se meten a la casa. Y bueno, la única pregunta como a partir del minuto 10 de la película es si los van a matar y cómo los van a matar. Y bueno, más allá de la trama que sí me pareció muy básica y predecible, creo que sí es sintomática para el estado actual de la sociedad y o del cine. Porque para comenzar, imaginémonos que la película estuviese ambientada no en ese escenario tan distópico de 2 jóvenes atrapados en el bosque entre 3 extraños mucho más fuertes. Si nos imaginamos que es en una casa, en una urbe grande, y luego vemos la convivencia de la pareja, los diálogos que hay en la película, no, bueno, más banal imposible. O sea, es cliché tras cliché tras cliché, diálogos sobre te amo, yo también te amo, nos vamos a casar, no nos vamos a casar, tengo hambre, a qué hora vamos mañana de viaje. No hay otro tipo de diálogo que haga un poco más interesante la trama de la película o, si quieren, la construcción de personajes. Entonces, solo a través del escenario del terror que experimentamos por los 3 extraños, más o menos la película pretende hacerse interesante para el espectador. Pero si eliminas eso, sería una absoluta burla. Nivel Televisa, honestamente. ¿Por qué es el afán o la pregunta que yo me hice? ¿Por qué entonces tiene tanto éxito usar el escenario del terror para ambientar los diálogos de kitsch y con eso darle para mí una pseudo profundidad de importancia a los diálogos que de lo contrario no lo tendrían? Porque además yo siento que como que te acurrucas en la sala de cine, en un ambiente misterioso, y con eso como que tratan de que te vuelvas como parte de esa experiencia de sufrir con los personajes. Y creo que ese es mi siguiente punto para que ya hables tú, como ver al otro o a lo otro. En este caso creo que los 3 con máscaras son una especie de alegoría a la sociedad actual, que es el extraño que está lejos y que no ubico, y que lo único que es para mí es un potencial peligro, que me amenaza, que me interrumpe, que me molesta, que me interpela de formas que me incomodan. Y bueno, en el caso de la película luego sale peor, pero yo creo que es un poco esa construcción para que tú, como sujeto individual ante esta sociedad tan abrumadora, te identifiques con lo pequeño que aparece en los personajes. Absolutamente. De hecho, digamos, también se puede interpretar como una expresión en gran medida del individualismo que caracteriza, digamos, a las sociedades de nuestro tiempo. Que eso es debemos recordarlo constantemente, pero esa es una característica que no existía o no ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Digamos, es una característica muy particular de nuestro tiempo. Vivir, por ejemplo, en edificios de departamentos individualizados, ¿no? Donde cada quien, digamos, por más que estemos viviendo mucho más cerca que quizás en otras partes, countryside, en toda esa zona,
no nos hablamos, ¿no? No tenemos así como Sí, un estamos contacto cerca, mayor. pero lejos realmente. Y más bien existe justamente esta idea de que es extraño si me ve abriendo la puerta y sabe a qué horas llego, a qué hora no llego. O sea, como que toda esa zozobra que se genera. En general me parece que también, digamos, es algo como alimentado por el individualismo y que me parece a mí que se puede relacionar o que existe como una idea detrás, también no visto desde el punto de vista individual, sino social a través de los estados. Porque quisiera recurrir justamente a una idea de Thomas Hobbes para esto, que Hobbes en el Leviatán distingue entre 4 tipos de estado. El estado de naturaleza, que es justamente esto que nos narra un poco la película, es decir, no hay un mecanismo trascendente de derecho que nos pueda defender, sino que cada quien se defiende un poco de acuerdo a su fortaleza y a sus capacidades, ¿no? No existe una moral o una ley que pueda hacerlos retroceder, simplemente es el salvajismo, por así decirlo. Y una muy buena parte de las teorías de muchos teóricos políticos a inicios de la modernidad se planteaba de esa manera, ¿no? Que salimos de ese estado de naturaleza para llegar a un estado de derecho, que es justamente cuando hay una entidad institucional que nos dice, objetivamente, entre comillas, a través de leyes, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Y entonces, digamos, como que todos nos comprendemos como parte o atados a un estado de derecho, con obligaciones, con responsabilidades, etcétera, etcétera. Y luego viene la situación del estado de excepción, ¿no? Que justamente, digamos, es cuando un estado interrumpe la cuestión de las leyes porque tiene que empezar a actuar para poder defender a su población. Hay siempre un riesgo, hay un peligro externo por el cual el Estado justifica eliminar derechos, suspenderlos, suspender garantías individuales, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que en gran medida justamente nos encontramos sumamente alejados de lo que se llamaría estado de naturaleza. En realidad estamos en estados de derecho desde hace mucho tiempo, pero también son estados que aprovechan de la narrativa de la violencia extraña, de la violencia extranjera, para poder justificar justamente muchas de las, suspensiones de derechos, pero también muchos casos de violaciones que se ocurren, por ejemplo, contra periodistas, contra defensores de medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que esto se ve muy claro, por ejemplo, en los estados muy marginales como Corea del Norte y Cuba. Es muy evidente ahí que la narrativa del estado de excepción, esta cuestión de que no les vamos a dejar tener democracia porque hay un enemigo fuera de las fronteras que puede acabar con nosotros, ¿no? Esta idea de que en una isla sitiada, cualquiera que se va es un traidor, ¿no? Y por otro lado, digamos, también los estados que se ve, digamos, en una ideología un poco distinta, pero Estados Unidos, Rusia, China, que ellos señalan al enemigo extranjero, ya sea el occidente, ya sea el comunismo, ya sea, digamos, como el autoritarismo, pero siempre, digamos, a través de esas figuras se justifican muchos atropellos. Pese a, digamos, para poner un ejemplo de Estados Unidos, la cuestión de Julian Assange, por ejemplo, ¿no? Que él nos hizo ver que el Estado de Estados Unidos, el Estado militar, hacía muchos crímenes y sin embargo, digamos, muchos de esos se justificaron porque estaban en una guerra, buscando armas de destrucción masiva. Entonces, es una narrativa que me parece peligrosa y que creo que en la película podemos experimentar de esa manera, que justamente, digamos, el miedo a los extraños que nos pueden llegar a hacer daño justifican muchas de las acciones que en otras circunstancias absolutamente no llevaríamos a cabo. Sí, creo que a nivel micro, lo que sale en la película, que vemos en muchas cintas, es que el escenario de amenaza es tan difuso y misterioso, no se explica nada, se ignoran por completo, en lo absoluto, los contextos políticos de la sociedad y lo económico. No, y además el mensaje con eso es que eso no se necesita analizar o tomar en cuenta. No te tienes que hacer la pregunta, pero ¿qué exactamente estamos viendo ahí? ¿Por qué lo estamos viendo? ¿Qué llevó a lo que estamos viendo? ¿Con qué se podría conectar? Lo único que necesitamos como espectador, y creo que ahí está lo peligroso, es concentrarnos en nosotros mismos y necesitamos ver de alguna manera cómo te puedes salvar, o en este caso, cómo puedes identificarte con los agentes de la película. Y cómo es. Entonces, especie de individualismo creo que es muy típico para la ideología actual. Y creo que ahí yo traigo una cita de un filósofo alemán que se llama Michael Hirsch. Entonces él habla ahí de que el poder de la ideología imperante queda demostrado por el hecho de que el orden actual no se reconoce como un sistema político, económico, global y coherente, sino que el mundo social y la visión político-intelectual de sí mismo
se desintegran aparentemente en fenómenos individuales, en consecuencias lamentables de causas que siempre se encuentran en otra parte. Es decir, que si a mí me pasa algo, entonces la culpa es de algo que está afuera, o quizás tiene que ver, como tú dijiste, con lo que hacen en otro país, que seguramente a veces se conecta con eso, pero no es una causa que porque hubo hecho A, entonces es hecho B, sino es algo que está conectado porque estamos en sociedad, pero ya no somos capaces de crear ese mapa ni siquiera a nivel cognitivo. Sí, perdón que te interrumpa, es un poco como esta cuestión de cómo uno reacciona ante los celos, por ejemplo, de una pareja, ¿no? Exacto. Que sí. independientemente, digamos, si la pareja de un celoso realmente lo está engañando o no, eso no quita el hecho del fenómeno de los celos como tal, del cuate que delira, digamos, hasta cierto punto que existe una situación. Lo mismo pasa con los estados. Independientemente de si efectivamente exteriormente hay una amenaza, es más bien la forma en la que traducen eso al interior de sus comunidades para justificar ciertos actos, lo que resulta problemático, ¿no? No, y creo que hasta ya los mismos individuos operan de esa manera, cuando reflexionan sobre las cosas, como que ya hacen ese tipo de construcción para justificar y más o menos tener un orden en su vida cotidiana. Creo que ya piensan de esa manera, que para mí es peligroso. Aquí lo problemático es que la ideología no es ni simplemente un engaño, sino es más que eso, sino creo que más bien es una ayuda bien organizada para el autoengaño de la gente, para que no sean capaces de ver la conexión entre los fenómenos, para que además nieguen su propia participación, que sin duda también siempre hay en ellos, y que además que asuman inconscientemente su propio consentimiento secreto a las condiciones y luego además expresarlos en fórmulas como una falta de alternativa en las condiciones. Porque a veces uno dice, o tienes diálogo con él y te dice, bueno, ya sé que así es, pero es lo que hay. Y no hay de otra, ponte a chambear y cállate. Entonces a veces es como esa combinación. Entonces creo que esa es la construcción ideológica básica del tiempo actual. Sí, totalmente. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho, o lo estaba pensando, que también se parece un poco la actitud de los tres extraños, que son los que están cometiendo, digamos, el asesinato, la persecución de los protagonistas de la película. Justamente, digamos, como que se atraviesa la pregunta de ¿por qué estas personas son capaces de aniquilar a las otras sin mostrar ningún remordimiento? Es decir, en la película nunca nos dejan conectar con ellos, nos dejan conectar con la pareja, pero no hay, digamos, parecen ser casi como robots, ¿no? Los que los están matando. No hay ninguna emoción, es algo completamente inhumanizado, ¿no? Me recordaba, por un lado, la cuestión de cómo esto se repite, por ejemplo, con el narcotráfico. Que también el narcotráfico logra generar como una especie de control ideológico de sus militantes, de manera que deshumanizan a sus contrincantes, dejan de ver a las demás personas como personas y los ven justamente sin moral, sin rostro, y por eso son capaces de generar, digamos, tales atrocidades. Y por otro lado, digamos, cuando les preguntan, han habido, digamos, algunas entrevistas, incluso en TikTok existen canales de personas que han entrevistado a narcotraficantes y luego como muchos de ellos justifican ideológicamente sus posiciones, justamente diciendo son personas malas, son personas, digamos, como que ya se lo merecían. De nuevo, nos enfrentamos, digamos, independientemente de si se lo merecían o no, es sintomático este hecho de que ellas a través de un juicio particular se crean capaces de poder definir o decidir sobre la vida de las demás personas. Y me parece que eso también ocurre o ha llegado a ocurrir con estos fenómenos tan chistosos y tan curiosos que son, y tan terribles también, de las sectas, por ejemplo, que se dan mucho en Estados Unidos. ¿En Morena? Casi. Perdón. Bueno, de muchos, digamos, como personajes de sectas que son capaces de justificar su propia como adhesión a una organización que hace cosas verdaderamente terribles, ¿no? A veces incluso entregan a sus hijos, entregan familiares a un líder que es el que están así como adorando. De nuevo. Se me hace que estés no, te juro que no. ¿Nos quieres compartir algo? ¿Algún secreto? Perdón, ese hay comentario algo también de delirante machista y poco chistoso. Me disculpo. Sí, pero como bien dijiste, o sea, las personas aprenden o aprendimos ya de alguna forma luchar contra los síntomas individuales, pero ante todo nos aislamos, nos blindamos, nos tapamos la boca y los ojos
y lo único que nos queda en consecuencia es tratar de salvarnos a nosotros mismos, quizás a la pareja o a la familia, pero nada más. Y eso creo que es una expresión de rendición ante la realidad. Porque es como decir, no puedo influir de ninguna forma en cambiar la realidad, ya sea para algo mejor o para algo mínimamente mejor. Y lo único que me queda entonces, salvar a los propios, como pasa en la película. Y eso, ¿sabes quién ya lo escribió? Es el filósofo Erich Fromm, que bueno, más que filósofo fue psicoanalista. Y él en su libro El miedo a la libertad tiene la figura de Mickey Mouse, que en ese entonces era muy popular, más que hoy quizás ya. Pero digamos que el tema de todas las películas de Mickey Mouse era el mismo. ¿Cuál era ese? Que pone de manifiesto cuán grande es el miedo, eso lo dice Fromm, de la persona promedio en Estados Unidos y cuán fuertemente la invade el sentimiento de su propia insignificancia. Porque algo pequeño, Mickey Mouse, es perseguido por algo abrumadoramente grande y corre peligro de morir o ser devorado por lo grande, por el monstruo. El pequeño huye y finalmente consigue escapar del enemigo o incluso le hace daño a ese enemigo. Entonces la gente, y eso a Fromm le sorprendía, podía ver muchísimas veces la variación de lo mismo una y otra vez, y eso, según él, apelaba a sentimientos similares en el interior de las personas que estaban viendo las películas de Mickey Mouse. Entonces, obviamente la cosita amenazada por un enemigo poderoso es el propio espectador. Entonces, por eso podían conectar con Mickey Mouse, porque decían, es que a mí también en la vida real yo me siento como Mickey Mouse, que algo fuerte me está persiguiendo, amenazando, viendo desde las ramas. Entonces, creo que ese es un miedo a la propia no importancia ante la sociedad, o como luego también lo formula Jorge Adorno, a poder ser sustituible, a que tú ya nada más eres una cosa en la maquinaria de la sociedad y que si te mueres, entonces otro te reemplace. O deja que te mueras, sino que te corran el trabajo y viene otro. Entonces creo que ese sentimiento de impotencia se refleja en tramas como de la película que platicamos hoy. Es cierto que sí, pero también creo que hasta cierto punto como que se estimula mucho, sobre todo la sensación de persecución, de inseguridad, de violencia. También creo yo que se puede relacionar con esta idea, admiración medio extraña que existe en nuestros países, por ejemplo, de la disciplina tan fuerte que existe en otros países como el de Japón, donde el orden social es protegido mediante fuertes normas sociales, ¿no? Constantemente hay una mirada del ciudadano, de la comunidad que está observando que respete las reglas sociales, ¿no? Porque también, digamos, responde a un deseo de seguridad y a un deseo de acoplamiento con los demás de manera ordenada. Me parece que también, digamos, esta cuestión que mencionaba Freud al inicio del malestar en la cultura, que justamente respondía a una pregunta de uno de sus amigos que le preguntaba sobre la religión. ¿Por qué las personas, digamos, buscan la religión y qué es lo que encuentran en ella, ¿no? Y la respuesta de Freud es, bueno, existe quizás una sensación de, recuerdo que él lo mencionaba como de inmensidad, de mar, ¿no? De unirse en una especie de comunidad con el resto de los individuos. Y ese deseo tan fuerte es a lo que Freud justamente relacionaba el miedo que existía de desarrollarse fuera de donde no estoy seguro, ¿no? Donde puedo tener dolor, donde sufro más, donde existe el riesgo del otro. Y eso justamente lleva como a la respuesta contraria, a eventos conservadores, de inicio conservadores, porque buscan conservar una situación particular, ¿no? Y luego justamente yo siento que nos lleva a sobre todo actuar con prejuicio frente a las personas que son extrañas. Y eso es muy, muy fuerte. Y que yo creo que, digamos, en lo personal, he sentido también, digamos, a lo mejor en ciertos lugares en los que he estado, he sentido quizás ese miedo a lo extraño, pero justamente tranquilo, yo creo que todo va a estar bien. Pero justamente yo creo que es como la racionalización de esa clase de cosas, de decir, bueno, esto no tiene ningún sentido desde cualquier punto de vista. No actuar de esa manera, pero estoy de acuerdo que es como un deseo muy fuerte, ¿no? Que es un deseo muy fuerte y que muy fácilmente puede ser aprovechado para justificar ciertas políticas o ciertas formas de actuar frente a las personas. Porque lo que normalmente ocurre es que el otro, a lo mejor aquí en México es un poco distinto, pero en general el otro no es un otro que está que te arriesga, ¿no? Que te pone en peligro. En una muy buena medida, el otro en nuestras sociedades son las personas súper marginadas. Bueno, sí, ok. Sí, o sea, justamente Fromm se hacía una pregunta similar. Se hacía la pregunta,
por qué existe o por qué, digamos, despierta ese mecanismo en los sujetos. Y entonces él trató de explicarlo, por la destructividad en los individuos. Y esta, digamos, estaría, según Fromm, directamente relacionada con el grado en que se ha restringido sus oportunidades de desarrollo como sujeto en la vida. O sea, digamos, él dice que la vida tiene su propia dinámica, tiene una tendencia a crecer, a expresarse, a vivirse a sí misma, es decir, cuando la vida vive. Y entonces, si esta tendencia se ve frustrada estructuralmente, esta energía se dirige hacia el propio sujeto, le crea sufrimiento y una especie de insatisfacción, y entonces esta decadencia se transforma en energía destructiva. En otras palabras, el instinto de vida y el instinto destructivo no son independientes el uno del otro, sino que tienen una relación inversa de dependencia. Es decir, que cuando más se frustra este instinto de vida, más fuerte se hace el instinto destructivo y viceversa. Es decir, que la destructividad, según Fromm, y lo comparto, es el resultado de la vida no vivida. Y entonces, ¿qué nos dice esto ahora? Y es mi último punto. Es que creo que, dado que la vida, con sus bellos aspectos, en un sentido, digamos, idealista, están cada vez más restringidos o, si quieres, hasta imposibilitados, solo queda esto quizás para alguna clase de aristocracia rica que se puede permitir todavía esos bellos aspectos, pero para la mayoría no. Entonces, el instinto destructivo crece en buena parte de los sujetos, y esto creo que se expresa también en este tipo de películas, que creo que apelan a eso, a que tienen éxito porque la gente ahí se asocia con su propio instinto de destrucción. Sí, totalmente. De hecho, nada más así rapidísimo. O sea, yo creo que sí, efectivamente hay instintos de destrucción que se dirigen hacia el exterior, que buscan el origen de su problema en el exterior, pero también hay, digamos, otros instintos de destrucción que se dirigen hacia el interior. O sea, que también ocurre bastante que yo siento que de ahí viene o está relacionado esta epidemia de nuestro tiempo, que es la depresión, por ejemplo. La culpa, o sea, la interiorización, la redirección de las pulsiones de destrucción hacia uno mismo, ¿no? Hacia no considerarse competente, hacia no considerarse de valía como el resto de personas, ¿no? No eres una persona exitosa, no te va bien en esto, lo otro. Y automáticamente siento yo que muchas de esa pulsión se dirige hacia el interior. En ambos casos, lo que resulta es un desvío del análisis, o sea, en vez de dirigirte hacia las condiciones políticas o sociales de nuestro tiempo que permiten esas situaciones, las redirigimos justamente hacia extraños desmoralizados o hacia nuestro interior, ¿no? O sea, no hay como un punto medio entre ambos. Sí, yo creo que tendría que comenzar que la vida viva un poco más con mejores películas, por favor. Para empezar, eso sería un buen comienzo, que por lo menos tengamos ese escape a la sala de cine y no que sea al revés, que sea la misma cárcel que se encuentra también fuera del cine en la realidad. No sé si tienes algo más. Totalmente, no. ¿La recomiendas? La verdad no, o sea, es como muchísimas otras películas de terror que hemos grabado aquí, sí. O sea, no y lo peor es más. Que tiene final abierto porque es la parte 1. Ah, claro. Eso fue para mí lo peor de todo. Sí. Que ni siquiera puede tener una buena conclusión. Porque... De hecho, eso se nos olvidó poner, pero también es un rasgo muy particular de nuestro tiempo. O sea, lo revela como un producto cultural, que como ya todo está dado en partes, ¿no? Ya todo es en temporadas y todo, pues bueno, también la película, dicen que ya se grabó incluso la segunda parte. Me parecería a mí una completa tontería, pero bueno. Hollywood ha entregado muchas sorpresas últimamente. Así estamos. Bueno, sería todo, ¿verdad? Por hoy. Creo que sí. Nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego. Bye.